I'm very excited because today I am visiting a Colombian coffee farm. This here is a coffee plant, and they're going to show me exactly how to grow the perfect coffee bean. Here is our little helper, Toby, who's also going to show us how to relax under the coffee tree. So let's go find out how to grow the best coffee bean. Estoy aquí con Lino Bedoya. Lino, señor. mucho gusto. Gracias Mucho gusto. por recibirme acá. Bienvenidos. Ojalá que lo que vamos a hacer nos sirva a todos. ¿Y por cuántos años tu familia ha estado aquí en esta finca? Esta finca viene desde los abuelos, los papás, ahora los hijos. Y ojalá que siga las nuevas generaciones, los nietos, y que siga creciendo el tema porque, como te decía al inicio, el café es un producto que ha sido de toda la vida y toda la vida va a existir. Ahora con mayor razón porque la gente está tomando café ya de especialidad. Ya la gente no toma el sello rojo, la Bastilla o esos cafés instantáneos. Ya la gente ha cogido una cultura de tomar buen café. Y buen café son los cafés que se procesan directamente en las fincas y ya son cafés muy diferentes. Bueno, entonces, Lino, ¿me puedes mostrar cómo crear el grano de café perfecto? El grano de café perfecto ya tendríamos que ir al cultivo y ustedes mirar directamente en el árbol de café cuáles son los árboles perfectos para un buen café. Perfecto. Vamos, entonces. ¿No hace falta nada? No. Entonces esta es la flor, luego la flor se seca y queda acá una garrapatica, nosotros le decimos garrapata. Mira, este es el granito de café que va a ser así, que va a llegar a verde y luego va a llegar a maduro. Pero mire que la que va creciendo, hasta que se pone verde y maduro, ¿cierto? Pero mire todo el proceso. Y desde que la flor sale hasta que el grano está rojito son 8 meses. Aquí, como pueden ver, este grano ya está de cosechar. Si yo cojo y me lo estripo un poquito, él sale en 2 pepitas. Y esa cosita que está saliendo ahí es la miel del café, ese es el mucílago. Con esa miel es que ponemos a secar el honey. El honey solamente le quito esta cascarita y pongo a secar estos granitos así con esta babita. Mientras que el café lavado, esta miel se le desprende y se lava después a las 40 horas. Si coges un granito y te lo estripas en la boca, ¿Es dulce? te vas a ver dulce. Esto es café antes de tostarlo, Antes de lavarlo, de fermentarlo, antes de lavarlo, de todo el proceso. before washing it, before toasting it, and apparently it's sweet. Let's see. Dulce, Sí, es dulce. Es rico. es rico, Sí. es rico. Es que el café tiene Quiero comerlo, quiero morder y comerlo. el café tiene su propio azúcar. Por eso un café especial como estos cafés que vimos en la mesa, no necesitan azúcar porque el café tiene su propio azúcar. Sí. Es que le echamos azúcar a un café, pero cuando es sello rojo, la Bastilla, un café instantáneo porque te sabe muy amargo. O porque es una tostión muy alta, como hablábamos ahorita, entonces el café quemado también sabe muy amargo. Necesitamos echarle azúcar para que se ponga un poquito y baje esa amargura. Pero estos cafés que son tan suaves no necesitan pues ningún endulzante. ¿Qué nos dijo que los padres dijeron a los niños sobre comer el sí. café? Anteriormente uno se venía a cosechar café con el papá así, y entonces uno llegaba y lo estripaba y lo chupaba. Y le decía, no te lo chupes porque te da anemia, la miel. Y eso es como un agüero que había porque anemia no le daba nada y era para que no se comiera el café. Este es el variedad Colombia, que el grano ya no madura rojo, sino que madura es amarillo, así es que se cosecha. Ahora chúpate este grano que te vas a ver un poquito más dulce. Un poquito más dulce. Sí, porque este tiene más miel. Yes. Así es. Más dulce, más azúcar. Dame anemia. No me importa. No me importa. Dame anemia. ¿Cómo lo vio? Me pregunto, ¿qué necesita el café Ya. para crecer? ¿Agua y sol? ¿Como una planta? Agua y ¿Cualquier sol. planta o...? Agua y sol, lo que pasa es que como te decía ahorita aquí el clima es muy variado. Aquí
el tiempo que más hace de verano es 2 o 3 semanas. Y el tiempo que más llueve son 2 o 3 semanas. Pero vos estás en un momento que está haciendo sol y en otro momento puede llover así de una. O sea, es un clima muy variado. No es que se extendió el verano por 4 o 5 meses o el invierno por 4 o 5 meses. Es un clima muy variado. Y eso hace que las plantas mantengan floreciendo y mantengan producción. Pero sí es sol y agua. El café le encanta el verano. El café le encanta un mes de verano, por ejemplo, porque él, cuando dice hacer verano empieza a florecer. Ahí las flores acá, vean. Sí. Este árbol, acá hay producción casi todo el año, porque como pueden ver tiene granos rojos, tiene granos verdes, tiene flores. Entonces aquí hay café todo el año. Aquí, así que siempre está Exacto. reproduciendo café. En cambio ustedes me dijeron que estuvieron en el suroeste en estos días. El suroeste ya es un clima más caliente, clima de 1500, 1600, entonces la cosecha entre noviembre y enero. Y cogen café otra vez febrero y marzo, pero ya el resto de año se quedan sin café hasta otra vez hasta noviembre. Acá no, acá usted viene cualquier época del año, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y vas a encontrar café. Un clima perfecto está entre 1700 a 2000 más o menos. O sea que la altura define la cantidad de veces que... Y la suavidad del café. El café mientras más altura, más suave. Mientras menos altura, más ácido, más fuerte. Cuando estás cosechando el café, ¿qué color buscas? Obviamente el rojo, pero, Sí. pero ¿qué tipo de rojo? Sí. Aquí en esta planta, Acá, por como ejemplo. podemos ver, cosecharon hace poquito, entonces apenas están madurando los granos. El grano, mientras más rojo esté, venga, bajemos acá un poquito. Y después tenemos granitos más rojitos acá. Vamos a ver Vamos todo. a buscar el grano de café perfecto. El grano ideal. Porque esos granos cuando quedan pintones no es bueno. Cosecharlos tan pintones. Así que estamos buscando un rojo oscuro, Un rojo vivo. vivo. Sí. Ok. Aquí hay unos granitos ya más o menos que ya están tirando pues mira. al rojo que se necesita, que sería este. Porque no es lo mismo este a este, ¿cierto? Claro. Este se deja que se siga madurando. Por eso es tan delicada la recolección. El trabajador tiene que saber que estos son los que se deben de cosechar. Y este también pasa por la prueba, pero ya este no pasa la prueba, ni este tampoco, ni este menos. Ahí el tema de hacerlo manual. En cambio en el Brasil, una máquina coge este árbol y lo abraza y sacude todo y cae Ajá, todo. ajá. Verdes, maduros, hojas. Sí. Por eso el café de allá es un café arábigo, porque es muy fuerte. Pero aquí en esta finca y principalmente en Colombia, la cosecha está hecha por mano. Toda la vida. Wow. Toda la Wow. vida ha sido manual. Grano por grano, Sí, señor. por mano. Exacto. No sé si lo viste en la bolsa de café, los atributos del café dice cítrico. Sí. Cítrico es porque, pero antes dicen, ¿por qué el café es cítrico? Resulta que el café absorbe todo, el árbol del café absorbe todo lo que hay alrededor. Ujú. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay aguacate, Sí. que hay un mandarino, que hay un guayabo allí, que más arriba hay un limón, que allí hay una mata de piña, que allí hay un naranjo. Entonces eso hace que el café absorba mira. todo y sea cítrico, porque absorbe todo lo que hay alrededor. El café es un alimento, es muy delicado. Esta es la máquina que le quita la cáscara del café. Llega esta tolva, Ok. arriba hay una tolva, no te la mostré cuando bajamos. Uno abre esta llave acá y el café empieza a bajar. Y esta máquina la prende uno y este tambor tiene unos dientes y estos dientes es los que hace que pele el café y ya salga despulpado. Ok. Como cuando usted le quitó la cascarita ahorita para chupárselo. Ajá. Esa cascarita sale por este lado y el café empieza a pasar por esta zaranda y empieza a caer a los tanques. Ok. Y en esos tanques yo tapo y lo dejo ahí con agua por ahí 30, 40 horas. Ok. Para que esa miel se desprenda del grano y luego lavarlo. Ver en acción. Ella empieza a voltear y hace hacer el proceso. Aquí tenemos un café lavado haciendo el proceso del secado. Este café ya casi está en pergamino seco. Pergamino seco es que yo le quito esta cáscara y este grano tiene que estar duro, duro. Ujú. No le mete la uña, ¿cierto? Y cuando está verde sin secar, le paso acá. Este está recién acá, lavado. A este grano le quito y le entra la uña. Ah, Quiere decir que está verde, está sin secar. ok. Y ese ya está seco, a punto Ok. de trillar y de tostar. ¿Y cuánto tiempo? Eso depende del sol, el clima. Si Ajá. hace mucho calor, por ahí 8 días. Si el clima está un poquito frío, por ahí 2 semanas.
Y hay un punto que no es tan seco pero ni tan Sí. mojado donde quieres lograr con el café. Eso se llama humedad. La humedad del café está entre el 10 y el 12 de humedad. Ok. Si está en el 9 está verde. Perdón, si está en el 9 está demasiado seco. Y si está en el 12 todavía le falta para secar. ¿Cómo mides Todo es a ojo. eso? A Todo es a ojo. ojímetro. Yo luego le digo, este café ya está casi listo. Porque suena, oiga. Sí, sí, sí. Oiga, aquí este no suena. Suena más pesado. Ajá, ajá, ajá. Bueno, sí, hace mucho calor. Tenemos que salir. Está mejor acá, Sí. está mejor esa cabaña abajo. Estoy muriendo. Aquí también tienes un restaurante, hacen turismo. Sí. ¿Cómo manejas la empresa Sí, de la muy bien. finca? Yo ahorita yo creo que lo decía, esto nació hace más o menos 5 años de poner este negocio acá. Algo muy familiar. Aquí es mi señora, mi hija y yo. Cada uno cumple con su labor. Mi señora, que es la que maneja el restaurante, tiene un curso de manipulación de alimentos. Mi hija es barista, que es la que maneja las bebidas de café. Y yo soy el que tuesto el café, vendo el café y recibo los turistas y hago el tour del café. Pero cada uno tiene su ingreso. Por ejemplo, mi señora lo que hace en el restaurante es para ella. Mi hija lo que hace en el tema de las bebidas de café, eso es para ella, y lo mío es la marca de café y los tours de café. Pero también cuando me va muy bien con el turismo, yo también les doy una comisión a ellas porque sí me gusta compartir, no me gusta... buenísimo. Sí, sí. Aquí en esta finca, Sí, por año, sí. ¿qué cantidad de café producen? Depende mucho el clima. El Sí. clima influye mucho, pero más o menos un árbol productivo de café en el año debe dar una libra de café en pergamino seco. Okay. O sea que tenemos... Una libra. Una libra, o sea que Por tenemos año. 7.000 árboles, deben de dar 3.000 y punta kilos en el año, esos 7.000 árboles. Okay. O sea, es productivo bastante, Sí, sí. ¿Y rentable también? rentable. Pero rentable haciendo lo que yo hago, transformar ese café en café tostado. Anteriormente le vendíamos el café en pergamino seco a la Federación Nacional de Cafeteros, o sea, sin procesar. Sí. Y una carga estaba más o menos en 2 millones, 3 millones de pesos. Una carga que compone de 125 kilos en pergamino seco. Pero si yo esos mismos 125 kilos los proceso y lo transformo y lo tuesto y lo vendo ya tostado, ya esa carga de café no vale 3 millones y medio, sino que vale 7 millones de pesos. Entonces eso hace que a mí me sirva ese ingreso más para la sostenibilidad de la finca, Ujú. para el tema de todo lo que manejamos acá, los trabajadores y todo. Y entonces sí es mucho más rentable procesarlo y venderlo ya procesado. O sea, no hay... Y lo otro que si usted tiene con el café es que usted va y lo vende a la Federación Nacional de Cafeteros, que es el que da los precios del café. El café se maneja con el centavo de dólar pues, de Estados Unidos, y sobre ese centavo de dólar se paga el café colombiano. Y usted no va a ir al punto de venta y le van a decir, no, es que yo le voy a dar por cada kilo de café 5.000 pesos, sabiendo que está a 20.000, no. Es el precio justo y tienen que pagar lo que el centavo de dólar indica. Usted no le pueden decir, le vamos a dar tanto menos, sabiendo que vale más. Claro. Pero si usted va y vende otro producto como el aguacate, como la hortensia, eso sí a usted le dice, no, es que yo se lo voy a pagar a esto y ya eso lo tiene que vender. El café no es al precio que ellos lo quieran pagar, sino al precio que en realidad está. Entonces es un producto muy rentable por ese mismo tema. Bueno, así que todo lo que vendes, casi todo lo venden acá en la región, Exacto. ¿verdad? Todo es acá en Antioquia o en Colombia, pues. Ok, so, si alguien quiere comprar café de esta finca, Sí. tienen que venir aquí, Directamente. a la finca o la región Exacto. en Retiro Ajá. o La Ceja, Sí, Antioquia, Sí. cerca de Medellín. Along with growing and roasting coffee beans, Lino is in the process of constructing private cabins so visitors can wake up and drink the very same coffee that they are seeing from their balcony. Así que este será vidrio acá. Acá en esta parte del vidrio, Ok. y salís aquí al balcón, aquí va a ir un enchambranado, un mesón, y aquí te puedes sentar con esta vista. Muchachos, ¿para cuándo queda esta cabaña organizada ya habitable? Mañana. Mañana va a quedar él. Te quiero preguntarle, ¿hace cuánto abrieron sus puertas a turismo y por qué a los turistas les encanta el café o las fincas de café? Yo fui socio de una empresa que hay en el Retiro que se llama Café Retiro. Yo empecé haciendo tours con ellos hace más o menos 17 años. Ok. Entonces de ahí nació el tema del turismo en esta finca.
y eso es un orgullo para mí. Yo he recibido chinos, japoneses, holandeses, de todos lados. Y lo otro que yo le digo mucho al turista es, yo no le puedo decir a un turista, venga, visite esta finca, y yo sabiendo que aquí vos vas a estar en mi casa, entonces van a llegar y te van a secuestrar, o te van a atracar, o te van a hacer, no. Entonces yo le digo mucho al turista, acá pueden venir tranquilos, es porque Antioquia es un departamento muy tranquilo y el municipio de Retiro es un pueblo muy tranquilo, entonces no hay ese tema de inseguridad como en otras partes de Colombia, ¿cierto? Y como les digo, para uno es un orgullo recibir personas de tantas partes. Y Y eso hace que también a uno le lleguen unos ingresos, esos ingresos a uno le van a servir para muchas cosas que hay que hacer en la finca, porque como pueden ver esto es de mucho trabajo, esto no es fácil de mantener, entonces eso también hace que los ingresos sean diferentes en la familia. wow, así que aquí los turistas pueden encontrar los cafés perfectos, los granos de café Sí. perfectos y las vistas Y lo pueden cosechar hermosas. ellos mismos y decir, vea, es que yo estoy cosechando el propio café que yo me voy a tomar. Porque Increíble. si el que venga aquí amanezca, pueden levantarse al otro día a las 6, 7 de la mañana, coge su canastico y se pudiera cosechar café. No está lejos, vean los árboles ahí por alrededor. Por eso yo quería estas cabañas en estos puntos, porque la persona se va a levantar y va a estar dentro del cafetal, dentro de la naturaleza, dentro de la vista. Increíble. Así que bueno, si quieren venir a quedarte unas noches en una finca hermosa de Sí. café, estamos aquí en la finca de Lino, De El Lino. Reposo. Sí, muy bien. Y Lino, muchas gracias por A todo. usted, Andrés, hombre, por Sí. venir y Un siempre a gusto, la orden. un Antes, placer. muchas gracias a ustedes también por visitarnos y por hacernos esta entrevista que a todos nos va a servir, porque es lo que necesitamos, promocionar para... Ya después de que vengan nosotros nos encargamos del resto, de que la gente vaya Sí, feliz. claro que sí. Muchas gracias, muchachos. I love it here. I love it. I want to live here.